Muy bien, chicos. El tema que vamos a aprender son los ángulos. Primero, vamos a ver qué es cuando nosotros hablamos de un ángulo, ¿no? El ángulo está formado por dos rayos. ¿Qué son los rayos? Lo hemos hablado, son los lados, ¿no? Que parten del mismo punto inicial que es el vértice. Aquí tenemos, ¿no? Este es un vértice, el punto O. Ese es mi primer rayo, OB. Este es mi segundo rayo o lado, OA, ¿no es cierto? Y aquí ambos, la unión de lado a lado, forman un ángulo. Aquí le he colocado ángulo alfa. La notación es el ángulo AOB. Se lee ángulo AOB, ¿no? Muy bien, ¿cuáles son las clases de ángulos según su medida? Tenemos tres: el ángulo agudo, el ángulo recto y el ángulo obtuso. El ángulo agudo es el ángulo que es mayor de 0 grados y menor de 90 grados. El ángulo recto, sabemos que el ángulo es el que mide 90 grados. Y el ángulo obtuso es el ángulo que es mayor de 90 grados y menor a 180 grados. También son conocidos los siguientes, ¿no? Tenemos el ángulo nulo, que no, su medida del ángulo es 0 grados. El ángulo llano, que es 180 grados. Y el ángulo de una vuelta, que mide 360 grados. Vamos a recordar lo siguiente, eso lo recordamos de las clases pasadas, ¿no? La bisectriz de un ángulo. La bisectriz es un rayo que, al ser trazado por la región interior de un ángulo, determina dos ángulos de igual medida. Recordemos que la bisectriz es el rayo que divide los dos ángulos en dos ángulos de igual, ¿no es cierto? Obtenemos para el ángulo AOB, OP es su bisectriz, ¿no? Vemos alfa y alfa, los dos miden el mismo tamaño. Recordemos, dos ángulos son complementarios si su medida es 90 grados. Y dos ángulos es suplementario si su medida suman 180 grados. Ángulos formados por dos rectas paralelas y una recta secante transversal. Vamos a recordar estas fórmulas. Mira, aquí tenemos dos rectas paralelas. Eso lo vimos en la clase anterior. Son dos rectas paralelas cuando no tienen ningún punto en común. L1 y L2 son rectas paralelas. Y trazamos una recta secante transversal. Una recta secante es la que tienen un punto en común. L1 y L3 es una recta secante, tienen un punto en común. Y L3 y la recta L2 también es una recta secante porque tienen un punto en común. ¿Qué tenemos aquí? Ángulos conjugados. Son ángulos suplementarios formados de cada recta paralela. Por ejemplo, tenemos los ángulos internos. Si yo sumo M más E, me da 180 grados. Si yo sumo D más F, me da 180 grados. Ahora los ángulos externos, A más G, 180, y B más H, 180. Ahora vamos a ver los ángulos internos. Se encuentran en sentidos opuestos y son congruentes. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Tengo el ángulo C, va a ser igual al ángulo F. Son ángulos internos. Y los ángulos externos sería el ángulo A es igual al ángulo H. Nuevamente, ángulo interno, el ángulo D es igual al ángulo E. Y el ángulo B es igual al ángulo G en el caso de los externos. Ahora, los ángulos correspondientes ocupan la misma posición entre las rectas y son congruentes. Ángulo C es igual al ángulo G. El ángulo D es igual al ángulo H. El ángulo A es igual al ángulo E y el ángulo B es igual al ángulo F. Recordemos estas propiedades cuando forman dos rectas paralelas y una recta secante transversal. Eso cumple estas tres propiedades: los ángulos conjugados, ángulos alternos y los ángulos correspondientes. Estas fórmulas tenemos que aprenderlos muy bien. Muy bien, chicos, eso sería todo. Ahora, quiero leer en los comentarios cómo se clasifican los ángulos. Los leo en los comentarios.